Muy buenos días, amados hermanos. Soy Magda López y estoy muy feliz por haber sido invitada a este seminario de gobierno, crecimiento espiritual y responsabilidad social organizado por el pastor Jesús Carrillo, un gran amigo y pastor que admiro y quiero muchísimo. De verdad es un placer poder compartir con ustedes este espacio, aunque hubiese querido estar allá personalmente, pues ya él les explicará las razones por las cuales hoy nos tenemos que conectar de manera virtual, pero pues gracias a Dios tenemos estas herramientas para que podamos compartir la palabra y aprender un poquito más de lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Hoy les traigo un mensaje bien especial que nació en el corazón de Dios y ha inquietado mi corazón por mucho tiempo, y es hablar de lo que nosotros somos en esta sociedad como hijos de Dios. Realmente es algo que tenemos que preguntarnos, que tenemos que evaluar y que tenemos que trabajar para poder cumplir la función para la cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Lo primero que quiero que nos preguntemos es quiénes somos hoy en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en Cristo? Tenemos nosotros la claridad de que a través de Él hemos sido salvados, que tenemos vida eterna, como nos lo dice en Juan 10:28, cuando nos hicimos hijos de Dios por recibirlo en nuestro corazón, esa certeza y esa plenitud en donde nosotros sabemos que tenemos una redención a través de Cristo. Y más allá de saberlo, entender qué significa ser un hijo de Dios y tener esa vida eterna a través de Jesús. Cuando nosotros entendemos que el acceder al Padre nos llena de poder, porque el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que empezar a dimensionar que ese poder que hemos recibido es un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural a nosotros nos hace hacedores de milagros. Eres tú un canal que Dios puede usar para hacer milagros aquí en la tierra. Y además de eso, también nosotros nos hemos vuelto, gracias a ese privilegio que nos ha dado, a ese don de la salvación que Dios nos entrega, que nos hace además adquirir el poder sobrenatural de Jesús a través de su Espíritu Santo, nos entrega también una gran responsabilidad aquí en la tierra, y es ser los administradores, los responsables de señorear la tierra. ¿Con qué carácter, con qué criterios, con qué valores, con qué actitudes estás tú siendo hoy un hijo de Dios aquí en la tierra? Hoy yo quiero que te preguntes eso. ¿Cuál es tu papel en esta sociedad? ¿Qué tanto proyectas tú el Dios que tienes, el Dios que predicas, el Dios que amas? ¿Y qué es lo que Dios está demandando de ti cuando te entrega ese poder con el que muchas veces has visto su gloria en tu vida? Quisiera que recordáramos un poquito el tipo de mundo que tenemos hoy día, en donde nosotros como hijos de Dios estamos viviendo, porque hacemos parte de esta realidad. Y los quiero invitar a que busquemos en Mateo 24:14, 24:4. Vamos a mirar aquí en Mateo 24:4 y lo vamos a leer. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué está pasando hoy día en el mundo? Tenemos una pandemia, enfermedades que están afectando no solo a un país, sino a todo el mundo, en donde se han restringido nuestras libertades, en donde hemos visto que hay múltiples complicaciones, muertos, hay anuncios de guerra. Las noticias nos están diciendo que Rusia está invadiendo Ucrania y se rumora de la guerra y ya empezaron a haber muertos y todo el mundo empieza a tomar partido y los países empiezan a aliarse y a prepararse con armas y a mandar los jóvenes a la guerra. Sin hablar de Medio Oriente, que siempre está en guerra. Estamos viendo una realidad de la que habla la palabra. No vamos tan lejos. Colombia, ¿qué acaba de hacer? Acaba de aprobar el aborto hasta la semana 24. O sea que una mujer con 6 meses de embarazo puede matar a su hijo con permiso de la ley. Se enfrió el amor de las madres a los hijos y justifican sus decisiones porque se creen que están en la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, porque cometieron un error, porque se encartaron con el bebé, porque no estaba en sus planes. Entonces matemos a ese niño y sigamos como si nada pasara. Y la ley te dice, sí, puedes hacerlo. Y cuando salimos nosotros a decir que eso no está bien, que la vida se respeta desde la concepción, que una persona no es persona desde que nace, sino desde el momento en el que se fecunda, que en el vientre de una mujer hay vida, hay una persona allí, no un montón de células como muchos dicen que hay. Entonces empiezan a aborrecernos, empiezan a decirnos que nosotros vamos en contra de la libertad de la mujer. Y eso está aquí escrito, lo acabamos de leer. Y hay muchos otros pasajes en donde se nos dan las señales del fin, en donde se nos dice qué tipo de mundo estamos habitando. Y nosotros muchas veces nos hacemos ajenos a esa realidad. Y vemos que se aprueban leyes y leyes que están permitiendo que la gente se lleve por delante la vida, que se lleve por delante a los demás, que se destruya la familia. Tenemos un mundo en donde la injusticia se ve como justicia, en donde lo malo lo llaman bueno, en donde lo bueno lo llaman malo. Y ahí estamos nosotros en medio, con dos opciones. La primera, hacer caso omiso, quedarnos callados, solamente observar lo que está pasando y decir, uy, no, qué feo, qué malo. Ay, esas son las señales del fin. Ay, eso está muy mal. Alguien debería hacer algo. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Pero desde la casa, yo no me involucro. Yo no salgo y me pronuncio y digo, eso está mal, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Yo propongo que se haga esto para preservar los valores que Dios nos enseña que debemos predicar. Porque es más fácil quedarse callado, porque es más fácil quedarse en la casa, porque es más fácil quejarse que actuar. Entonces hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que a mí personalmente me ha inspirado en mi vida, y es Esther. Vamos a analizar qué hizo Esther cuando vio que ella, como hija de Dios, estaba en medio de un mundo de injusticia, un mundo de envidia, un mundo de ambición, un mundo de poder. Y tuvo que incluso arriesgar su vida para atreverse a defender lo que ella consideraba correcto. Entonces vamos a mirar en Esther 3, del 1 al 13,
los invito a que lo busquemos, Esther 3 del 1 al 13, y vamos a mirar qué pasaba en ese momento y qué tenemos hoy día con relación a este pasaje. Esther 3 del 1 al 13 dice: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey, que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, a él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Si hacemos la comparación de lo que está pasando hoy día, nosotros podemos concluir que como cristianos somos una amenaza para el sistema de valores que tenemos. Nosotros no le servimos al sistema que está gobernando en este momento, porque es un sistema que está movido por la ambición, por la falta de valores, por el egoísmo. Y nosotros, si hacemos las cosas como realmente la Biblia dice que debemos ser como hijos de Dios, estamos haciendo todo lo contrario a lo que ellos necesitan que la sociedad sea para poderla manipular, para poderla llevar al punto de destrucción que necesitan llevarla para poder ellos tener más y más poder. Estamos en un país donde se decretan las leyes injustas y en donde tenemos un Congreso que las aprueba. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí no tiene, en su mayoría, el pensamiento que está aquí en la palabra. No tienen temor de Dios, no tienen los valores de Dios y no les interesa que personas diferentes a esa filosofía lleguen a decir: no estoy de acuerdo, no apruebo esa ley, porque nada los beneficia a ellos. Se legisla desde una óptica irreal, basados muchas veces en mentiras. Miren que aquí se está tomando una decisión contra un pueblo a causa de una persona. Y es que Mardoqueo los fastidió porque no quiso seguir
las órdenes que le daban, no quiso arrodillarse ante Amán, no quiso hacer parte del sistema, se rebeló, mostró valentía y dijo, no, no lo voy a hacer. Y reconoció cuál era su pueblo. Y al reconocer su pueblo, ellos también se convirtieron en enemigos de Amán. Entonces, ¿qué dijo Amán? Vamos a acabarlos, vamos a matarlos, vamos a salir de este problema. Es el mismo manejo que se hace en este momento. ¿Y cómo nos matan? No es que salgan y nos estén disparando a los que tenemos los valores diferentes en esta sociedad. Nos matan cuando nos aniquilan, cuando nos callan, cuando nos cortan la libertad y nos hacen a un lado, cuando nos excluyen, cuando no nos tienen en cuenta, cuando los medios de comunicación no nos invitan a hablar porque lo que decimos no les sirve a la mayoría. Es la misma realidad que tuvo Esther en ese momento. Esta era la realidad de Esther cuando era reina, cuando estaba ahí con el rey. Y vamos a compartir en este momento ese mensaje donde yo les quiero decir que nos convirtamos en generadores de cambio, así como Esther fue una generadora de cambio. Porque Esther hizo cosas que cambiaron la historia de un pueblo. Ella marcó una pauta en la historia de la humanidad. Ella le cambió el curso a ese destino que les habían trazado de muerte y de destrucción. Porque supo aprovechar su posición desde el poder, pero no desde la arrogancia de tener el poder, sino de la posición privilegiada que tenía con un corazón rendido a Dios. ¿Cómo ser generadores de cambio? Lo que podemos aprender de Esther cuando se ve que hay una realidad tan contraria, tan triste para los judíos que eran su pueblo. El rey no sabía que ella pertenecía a este pueblo y de hecho ella no sabía que esta orden se había dado. Para no leer todo el relato, se lo resumo. Mardoqueo estaba dolido con Esther porque pensaba que se había olvidado de ellos y que no hacía nada para detener la orden del rey. Su silencio hizo que fuera cómplice del rey ante su pueblo, aunque ella no sabía, pero no había actuado. Entonces la omisión, el no hacer, nos convierte en cómplices de un gobierno injusto. Y hoy día nosotros tenemos que tener claro eso. Si tú no sales a votar, si tú no te pronuncias frente a lo que está pasando en la realidad, haciendo cosas que sí te competen, cosas que sí están en tus manos, como por ejemplo votar en las elecciones por personas diferentes, por personas honestas, por personas que tengan propuestas claras, que piensen en la gente, tú te conviertes en cómplice de las personas deshonestas que muchas veces llegan a esos puestos de elección popular a gobernarnos. Cuando Esther se entera de lo que está pasando, ella busca la manera de reunirse con Mardoqueo. Y bueno, fue toda una odisea que él pudiera ingresar al palacio y ella a través de una puerta empieza a decirle lo que tiene que hacer. A pesar de que estaba al lado del rey y con el poder de ser la reina, ella lo primero que le pidió a Mardoqueo fue que reuniera al pueblo y se pusieran a ayunar, que ella también lo iba a hacer. Entonces, en ese ayuno, ¿ella qué hizo? Obtuvo poder. Ella sabía que necesitaba el poder de Dios para poder intervenir, que no era con el poder que le otorgaba el ser la reina que ella iba a lograr algo. Cuando nosotros aspiramos a un cargo de elección popular como lo estoy haciendo yo en este momento, que soy candidata al Senado de la República, no lo estoy haciendo por la hoja de vida o por las propuestas. Yo lo estoy haciendo porque Dios puso en mi corazón que lo hiciera. Porque para mí este rol es más que un proyecto de vida, es un propósito de Dios para Colombia,
a través de mí, hasta donde Dios me permita llegar. Y cuando hacemos las cosas pensando en que Dios es quien las está liderando, los resultados tienen que ser diferentes. Y efectivamente ella preparó al pueblo que pensaba defender, diciéndole: vamos a ponernos bajo la mano de Dios en un ayuno. Porque fácilmente hubiera dicho: no se preocupen, yo hablo con el rey que esto lo arreglo. Pero ella sabía que no era suficiente, que ella necesitaba el poder de Dios para poder vencer. Porque su lucha no era contra el poder humano. Su lucha era contra el poder de las tinieblas que querían destruir el pueblo de Dios. Entonces hoy nosotros podemos entender que cuando ella se presenta ante el rey, después de haber ayunado, ella halla gracia, porque el ayuno le otorgó el poder sobrenatural. No el poder que le había entregado el hombre, no el poder que dependía del rey, el poder que Dios le dio a ella a través de esa comunión en el ayuno. ¿Y saben qué? A pesar de que había un decreto de que ella no podía presentarse al rey sin que él la hubiese llamado, ella arriesga su vida, pero él no la mató. A él le gustó que llegara, pero esa gracia la puso Dios. Entonces, cuando nosotros como cristianos nos presentamos frente a las autoridades, frente al poder que maneja este país, frente al poder que maneja el mundo, nosotros no podemos hacerlo con la investidura que nos dan los hombres, con lo que nos da un cargo, con la autoridad que nos puede dar un estudio, un diploma o cualquier cosa que tenga que ver con los hombres. Nosotros llegamos con poder sobrenatural de Dios y allí es donde podemos decir que obtenemos la victoria. Esther también obtuvo algo que necesitaba para poder hablar con convicción frente al rey, y fue fe. Ella tuvo la fe suficiente para poder visualizar lo que necesitaba obtener, y fue por eso. Y le habló al rey con sabiduría, le pidió lo que tenía que pedir en el momento que lo tenía que pedir, porque no fue la primera cita, en esa primera cena, sino en una segunda cena. Y el rey fue espléndido y le preguntaba: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Se abrió completamente a ella, porque tenían que darse las circunstancias extraordinarias para materializar el milagro que ella pudo visualizar y creer que iba a obtener con él. La mente es el lugar donde se cruza lo divino y lo humano. Y nosotros no recibimos los milagros que tendríamos que recibir, no porque no tengamos fe, sino porque no tenemos la programación mental necesaria para sentir que ya tenemos el milagro que hemos pedido. ¿Cómo puedo yo, Magda, cambiar mi mente para poder obtener milagros? Tienes que desprogramarte de esos patrones mentales condicionantes que te limitan a lo físico, que te hacen creer que no mereces más, que te hacen ver imposible lo posible en Dios, porque ante los hombres es imposible. Nosotros no recibimos porque pedimos mal, y lo dice la palabra. Nosotros tenemos que pedir creyendo que ya lo hemos obtenido. ¿Y cuándo sabes tú que crees que ya lo has obtenido? Cuando sientes la certeza de que eso que quieres está en tus manos, de que eso que necesitas ya está resuelto. Pero tu mente es la talanquera que impide que tú puedas sentir que el milagro se realiza. Y esto que te estoy diciendo está en la palabra, porque está en Hebreos, y dice que fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy seguro que voy a tener eso que estoy esperando. La convicción de lo que no se ve, antes de que sea, ya es en mi corazón. Pero ¿cómo logro yo sentir que ya es en mi corazón un milagro si mi mente me dice que no es posible? Empezando a trabajar mi mente. ¿Y cómo trabajo mi mente? La forma en la que los seres humanos aprendemos es por repetición, una repetición consciente.
Y cuando yo empiezo a repetir frases conscientes en mi mente, mi cerebro termina creyendo que es así. Por lo tanto, tenemos que cuidar la forma en la que hablamos y la forma en la que pensamos para que podamos sentir de la forma correcta y comportarnos de la forma correcta para que recibamos lo que estamos esperando. ¿Cómo qué cosas, Magda, podemos pensar? Pensar y ser conscientes en frases como, por ejemplo, yo me amo y me respeto como soy. Yo soy valioso. Yo soy instrumento de Dios para ver su gloria. Yo me perdono. Yo soy libre. Frases como estas te hacen sentir en la plenitud que te entrega el ser hijo de Dios. Frases como yo puedo ver milagros en mi vida. Yo puedo tener prosperidad. Yo veo la gloria de Dios en mi vida. Yo soy un canal de bendición. Yo vivo en abundancia. Yo tengo salud. Pero el enemigo número uno que tenemos no es Satanás. El enemigo número uno que tenemos es nuestra mente, que nos programa de manera contraria a lo que debemos ser para tener las respuestas de Dios, para tener la actitud correcta como hijos de Dios, para tener la fuerza de enfrentar las cosas que nos ponen enfrente, las dificultades que se nos presentan. Es la mente el escenario perfecto en donde Dios manifiesta su poder en tu vida, porque allí tú puedes visualizar aquello que aún no existe y Dios lo hace real. Aquí vemos una Esther que asume su responsabilidad, una Esther que entiende que si ella conoce a Dios, el poder de Dios en su vida puede manifestar justicia para la gente. Porque su posición en la política de ese lugar le permitía actuar. Pero además de eso, se hizo responsable de su rol como hija de Dios y dependió de Dios, ayunó, obtuvo el poder, se llenó de fe e hizo justicia. Pero porque fue responsable, porque ella dijo, yo tengo una posición que los demás no, yo tengo donde alzar mi voz para defenderlos. Y no lo hizo en sus fuerzas, lo hizo en la fuerza de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Amán? Que la vemos acá en Esther 5:6. ¿Qué necesitas? Se le abrieron las puertas cuando ella se llenó de todo este poder de Dios y se presenta frente a la persona que podía tomar decisiones. Y se desenmascaró toda una red de mentiras alrededor del rey que estaban perjudicando al pueblo de Dios. Y se cayó esa treta que tenía y liberó a Mardoqueo y a su pueblo. Es decir, materializó el milagro que ella estaba buscando. Porque Dios respalda, porque Dios abre puertas, porque tenemos el poder que Dios nos ha entregado para ir delante de la gente que no lo conoce y tornar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios para este mundo. Tenemos que pronunciarnos ante las injusticias en Colombia. Tenemos que ser parte activa. Nuestro gobierno tiene que ser formado por personas que tengan principios de Dios, que tengan valores de Dios, para que se tomen las decisiones conforme a esta palabra. Gente que sepa que si Dios está por delante, nosotros podemos hacer algo por Colombia, que este país tiene esperanza. Y Esther es nuestro ejemplo, porque ella hizo justicia en medio de la injusticia. Ella se enfrentó al rey con el poder de Dios y obtuvo la victoria. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros a ella si tenemos el mismo Dios que permanece por los siglos de los siglos? La determinación, la convicción de que sí tenemos una responsabilidad en medio de nuestra realidad social, que en nuestras comunidades nosotros tenemos que ser luz porque Dios está en nosotros. Y no es lo mismo alguien que no tiene a Dios, a alguien que sí lo tiene. Para ser generadores de cambios necesitamos, primero, depender de Dios. 2,
llenarnos de fe, de convicción, que nuestras intenciones, que nuestros propósitos, si están respaldados por Dios, van a ser materializados, van a ser realidad. 3, tenemos que actuar, tenemos que dar los pasos que nos lleven a donde queremos llegar, porque Dios hace su parte, pero nosotros hacemos la nuestra. Y cuando no hacemos lo que es correcto, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Es decir, cuando tú te haces el ciego frente a la injusticia, cuando no tomas parte activa en la democracia de Colombia, tú te vuelves injusto y eso es un pecado, porque le dejamos la capacidad de decidir, de la capacidad de tomar las riendas de la vida de 50 millones de colombianos a personas que no tienen a Dios en su corazón. Y nosotros tenemos que ser sabios y responsables para salir y decir, yo tengo el poder de elegir quién me gobierna y es a través del voto. Hoy yo quiero hacerles una invitación a ustedes, pueblo de Uribia, y a todos los que están allí de La Guajira, que hagamos algo por este departamento para el que Dios tiene un propósito inmenso. La Guajira está llamada a la grandeza porque tiene riqueza, porque los tiene a ustedes allí, porque en Colombia somos gente pujante, somos gente buena, somos más los que queremos hacer cosas buenas por este país. Y La Guajira ha sido marginada de muchas cosas desde el gobierno nacional. Se han decidido muchas cosas sin preguntar ni siquiera qué es lo que realmente necesitan ustedes allá. Y están viviendo en un tiempo mucho más atrasado de lo que va el mundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué La Guajira ha sido marginada? ¿Por qué tenemos en La Guajira tantos problemas que no deberían existir si las soluciones son tan obvias, si las soluciones son tan fáciles? Porque falta gestión política, porque las personas que están en el gobierno nacional no les interesa. Pero quiero decirles que ustedes son piedras preciosas en las manos de Dios, que ustedes son amados por Dios y Dios va a hacer lo que sea para que se haga justicia por ustedes y va a levantar líderes que incluso no son de ahí, como lo soy yo, y se van a apersonar de la causa y vamos a luchar porque ustedes tengan lo que realmente necesitan. Porque en Uribia y en toda Guajira se conozca la justicia de Dios, se conozca el poder de Dios, se conozca que cuando una mujer depende de Dios, se puede presentar ante cualquier rey, que Dios la respalda. Y yo hoy quiero ser esa Esther para La Guajira y salir a decirles que con el poder de Dios nosotros podemos transformar ese territorio y hacerlo rico, productivo y que cada uno de sus habitantes sean personas plenas y felices. Porque sí se puede. Y Esther nos demostró que con el pueblo de Dios, Dios no permite que se continúen las injusticias y que en medio del egoísmo y del enceguecimiento de los líderes que quieran perjudicar y que quieran seguir manteniendo en la pobreza y en la destrucción, Dios levanta líderes que se llenan de su poder y se presentan ante las autoridades y luchan por esos que no tienen voz y que están siendo sometidos para que obtengan una victoria de libertad, para que haya prosperidad. Y yo quiero ser ese canal que les lleve más educación, más progreso, alimentos, oportunidades, beneficios, que puedan ser lo plenos y felices que merecen ser porque para eso fuimos creados. Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Que quiere que tengamos riqueza y abundancia y que tengamos paz y prosperidad en nuestra alma. Es a que como hijos de Dios nos pronunciemos este 13 de marzo en las urnas y salgamos a votar por personas diferentes, por personas que identifiquen lo que tú piensas, que tengamos el mismo sentir, que manejemos la misma línea de valores, que tengamos el mismo amor por Dios, que veamos a la gente con los ojos que Dios las ve, que podamos tener esa misericordia por los demás, que le abramos el espacio a las leyes justas,
que le abramos el espacio a la palabra, que seamos personas que cualquier decisión que tomemos la hagamos conforme a los valores que Dios nos inculca a través de su palabra. Y si tú te identificas conmigo hoy y crees que yo puedo hablar por ti en el Congreso de la República, porque soy una mujer que depende de Dios, porque fue Dios quien puso este deseo en mi corazón de representar a los colombianos en el Congreso de la República, para que las cosas se hagan bien, para que por lo menos, si no se aprueba cualquier cosa que nosotros no estemos de acuerdo, haya un voto en contra y ese sea el mío, porque yo creo en lo mismo que tú crees, porque defenderé hasta el final lo que tú crees y es lo que esté conforme a la palabra, porque cualquier ley, antes que someterse a la misma Constitución, debería someterse a la palabra y allí juzgar si se hace o no se hace, pero el Congreso no tiene en cuenta eso. Pero necesitamos personas que tengamos este conocimiento para decir no estoy de acuerdo. Y si se sigue adelante, queda el precedente de que por lo menos ese no quedó en la historia y lo dijo alguien que te representó a ti. No podemos llegar a cambiar la corrupción al 100%, pero sí podemos llegar a combatir el impacto negativo que tienen las comunidades. Porque si nosotros llegamos a trabajar como Dios nos pide que lo hagamos, siendo luz para las naciones, nosotros sí podemos cambiar la realidad de muchas personas a través de la legislación colombiana, a través del control político que hagamos a los gobernadores y alcaldes para que se ejecuten los planes que se prometen en campaña. Quiero pedirles la oportunidad de ser su voz en el Congreso, de hablar por ustedes, de defenderlos, de gestionar recursos para el territorio guajiro, de impulsar proyectos para que ustedes puedan tener las bendiciones de Dios que tanto le están pidiendo. De alguna manera se tiene que materializar el milagro y yo quiero ser el canal de bendición como lo fue Esther para el pueblo judío. Hoy quiero ser el canal de bendición para el pueblo guajiro. Yo les mando un inmenso abrazo, los bendigo y les pido que me respalden en oración y me respalden con su voto. Que ustedes sean los multiplicadores de este mensaje y le digan a cada amigo y a cada familiar que vote por el partido de la U número 91 en el tarjetón de Senado. Marquen una X sobre la U y marquen una X sobre el número 91 sin salirse del recuadro para que no nos vayan a anular el voto. Y dígale a su familia, vuélvase usted un multiplicador de este mensaje porque estamos en un momento de emergencia en Colombia. Necesitamos renovar el Congreso de la República. Necesitamos gente con nuevos liderazgos, gente con sensibilidad, gente con amor en su corazón por los demás, porque ya estuvo bueno de ser gobernados por tanto egoísta. Y si nosotros como pueblo cristiano no frenamos eso, ¿a dónde vamos a dar? ¿Más destrucción, más muerte, más pobreza? ¿O a dónde va a ir a dar este país? Tenemos la oportunidad este 13 de marzo de hacerlo, así que con tu voto tú sí puedes ser parte activa y ser ese hombre y mujer responsable como hijo de Dios en transformar la realidad, en transformar el país que Dios te ha entregado, el país en donde Dios te puso con un propósito. Y si hoy no estás como candidato, pero eres un ciudadano, tú sí puedes tomar acción para que eso que tanto nos disgusta, esas cosas que tanto nos afectan y todo eso que no nos gusta ver pueda cambiarse. Así que cuento con ustedes, los bendigo. Espero poder visitarlos lo más pronto posible, caminar sus comunidades, conocer más de su cultura maravillosa, compartir sus comidas, conocerlos a fondo y poder compartir con mi querido hermano, amigo y pastor Jesús Carrillo, alguien que siempre ha estado ahí para mí, con sus palabras de ánimo, con su fe. Sé que nunca se ha involucrado en política, yo tampoco me había involucrado en política, es la primera vez que aspiro a un cargo, nunca había hecho un ejercicio político, pero gracias a que Dios puso este sentir en mi corazón, se lo compartí al pastor y él me confirmó que sí estaba Dios detrás de todo esto. Y creo que hasta el día de hoy lo que he hecho en cada reunión es tocar las vidas de las personas y mostrarles que tenemos un Dios grande, poderoso
y misericordioso que pueda habitar en nuestro corazón y ayudarnos a que nuestra vida sea una vida de victoria. Así que les mando un profundo abrazo, un beso inmenso a todos, los quiero en el amor de Cristo y bueno, espero que nos podamos ver lo más pronto posible.